Imagínese la sorpresa de descubrir que, hace más de un siglo, una humilde campesina predijo acontecimientos que parecen estar a punto de desarrollarse ante nuestros ojos, acontecimientos que podrían tener lugar tan pronto como en el año 2125. Marie-Julie Jenny, una mujer sin educación formal ni influencia, experimentó visiones inquietantes sobre el futuro de la humanidad, que revelaron un mundo dominado por la agitación, el sufrimiento y las fuerzas sobrenaturales. Sus profecías, escritas en un lenguaje sencillo, pintaron un panorama sombrío e inquietante de lo que nos aguardaba. Lo más asombroso es que muchas de las predicciones que hizo ya han comenzado a hacerse realidad, y podríamos estar a punto de presenciar el cumplimiento de otras en nuestra propia vida. ¿Está preparado para saber lo que el futuro podría tener reservado para nosotros? Si este tipo de contenido le interesa, no olvide pulsar el botón de suscripción que aparece a continuación para mantenerse al día con nuestros últimos vídeos. Entre las visiones más inquietantes de Marie-Julie Jenny se encontraban las de una época en la que las mayores ciudades del mundo sufrirían un colapso total, sumiendo a millones de personas en una desesperación profunda e implacable. Vio metrópolis imponentes consumidas por la oscuridad y el caos, donde reinaba la violencia y las autoridades eran impotentes para restablecer el orden. En esta nueva era, las ciudades que una vez representaron el progreso, la seguridad y las oportunidades se convertirían en caldo de cultivo para el miedo y la anarquía. Las escenas que describió eran inquietantes. Familias que huían de sus hogares, luchando por encontrar cualquier atisbo de seguridad en un mundo donde la seguridad se había convertido en un recuerdo lejano. Sus predicciones, hechas hace más de 100 años, parecen reflejar de manera inquietante el estado actual de muchos de los principales centros urbanos. Cuando miramos a nuestro alrededor hoy, es imposible ignorar el aumento de la violencia urbana y el malestar social. Las ciudades que una vez simbolizaron lo mejor de los logros humanos ahora luchan con tasas de criminalidad en aumento, disminución de la seguridad y una pérdida de confianza pública en la aplicación de la ley. En muchas partes del mundo, parece que incluso la policía está desbordada, incapaz de proporcionar la seguridad básica que los ciudadanos alguna vez dieron por sentada. Lo que antes se consideraba un derecho innegable, el derecho a la seguridad, se ha convertido en un raro privilegio para unos pocos, no para la mayoría. Las visiones de Marie-Julie eran aún más escalofriantes. No solo previó un aumento de la delincuencia, sino saqueos generalizados, desorden y un colapso total del orden en los entornos urbanos. La confianza del público en quienes se supone deben protegerlos desaparecería, reemplazada por el caos y la desesperación. Predijo que este colapso catastrófico sería una de las mayores tragedias de la humanidad, dejando a millones de personas vulnerables, sin esperanza de alivio. El panorama que pintó fue de desesperanza, pero también sirve como un duro recordatorio de que las presiones sociales y económicas del mundo de hoy se están acercando rápidamente al punto de ruptura. Con la desigualdad en aumento, los recursos cada vez más escasos y las divisiones sociales cada vez más profundas, es difícil no ver ecos de la visión de Marie-Julie en nuestro mundo actual. Cada vez es más difícil ignorar el malestar y la violencia en nuestras ciudades, alimentados por una creciente sensación de inseguridad. A medida que los jóvenes se enfrentan a menos oportunidades y se intensifica la competencia por los recursos limitados, parece que nos estamos acercando al punto de inflexión que Marie-Julie previó tan claramente. Advirtió que una vez que el caos se desatara en las ciudades, se propagaría como un reguero de pólvora, llegando incluso a los rincones más remotos de la Tierra, provocando violencia en todas partes. Este contagio global de inestabilidad no se limitaría a los centros urbanos, sino que se infiltraría en las zonas rurales, causando un sufrimiento generalizado. La pregunta ahora es, ¿estamos realmente preparados para enfrentar semejante desafío? ¿Estamos listos para las olas de malestar que podrían arrasar el planeta? Además del colapso social, las visiones de Marie-Julie Jenny también abarcaron los efectos devastadores del hambre global y la escasez de recursos. Ella vio un mundo presa de una crisis alimentaria de proporciones sin precedentes, donde el hambre devastaría tanto a los pobres como a los ricos.
En sus predicciones, describió tierras que alguna vez fueron fértiles reducidas a páramos estériles y estantes vacíos en las tiendas, como si la tierra misma hubiera llegado a su punto de quiebre. Los alimentos básicos se convertirían en lujos y poblaciones enteras quedarían abandonadas a su suerte en un mundo donde incluso los elementos esenciales escasearían. Para Marie-Julie, este tiempo de escasez no sería solo una crisis física sino una profunda prueba moral para la humanidad. Las personas, impulsadas por la desesperación, se volverían unas contra otras y la compasión daría paso a la autopreservación a medida que la lucha por la supervivencia se intensificara. Ya estamos presenciando algunos de los factores que predijo: el cambio climático, la erosión del suelo y la escasez de agua amenazan la producción mundial de alimentos. El crecimiento demográfico y el uso excesivo de los recursos naturales solo exacerban la situación. Hoy, los expertos están dando la voz de alarma sobre la fragilidad de los sistemas alimentarios, advirtiendo que las interrupciones en las cadenas de suministro, junto con la falta de acceso a la nutrición básica, podrían convertirse pronto en problemas críticos, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Pero quizás incluso más que la escasez material, las visiones de Marie-Julie sobre el hambre representan un desafío espiritual más profundo. Vio a personas que alguna vez habían vivido en comodidad y abundancia reducidas a la pobreza, luchando por sobrevivir en un mundo donde la comida escaseaba. En su imaginería profética, estas personas, una vez prósperas, perderían su humanidad, impulsadas al egoísmo y la crueldad por la abrumadora necesidad de sobrevivir. El hambre, a sus ojos, no sería solo una condición física sino una prueba espiritual, que expondría el verdadero carácter de la humanidad. Frente a esta crisis, creía que la gente se levantaría para mostrar compasión o caería en un pozo de desesperación y decadencia moral. Mientras enfrentamos una creciente inseguridad alimentaria e inestabilidad económica, surge la pregunta: ¿cómo responderemos? ¿Nos uniremos para enfrentar los desafíos que tenemos por delante o nos dejaremos consumir por el miedo y el egoísmo, como predijo Marie-Julie? El futuro que ella previó no es tan lejano como podríamos esperar, es un futuro que podría comenzar a desarrollarse antes de lo que pensamos. ¿Estamos preparados para las pruebas que nos esperan o nos tomarán desprevenidos? Enfermedades incurables, la propagación de una nueva pandemia. Marie-Julie Jenny previó un futuro en el que la humanidad se vería afectada por una pandemia devastadora, una enfermedad misteriosa que se propagaría como un reguero de pólvora, dejando destrucción a su paso. En sus visiones, describió una enfermedad tan insidiosa y mortal que la ciencia sería incapaz de detener su avance. Esta enfermedad no discriminaría, afectaría a personas de todas las edades, géneros y clases sociales, sembrando miedo y desesperación a su paso. Comunidades enteras, naciones enteras, se verían sumidas en un estado de pánico total mientras luchaban por hacer frente a la abrumadora crisis. En el siglo XIX, una profecía de este tipo podría haber parecido lejana e improbable, pero en nuestra época actual, la idea de una pandemia mundial parece demasiado real. La historia reciente ha demostrado con qué rapidez una enfermedad puede propagarse por todo el mundo, paralizando las economías, abrumando los sistemas de salud y exponiendo las vulnerabilidades que se esconden bajo la superficie de nuestras sociedades modernas. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, paralizó al mundo, poniendo de relieve lo frágiles que pueden ser nuestros sistemas ante una amenaza nueva e invisible. La previsión de Marie-Julie fue aún más lejos, al advertir sobre una enfermedad que sería tan potente y esquiva que el control humano sobre ella sería inalcanzable. No le preocupaba si esta pandemia ocurriría, sino cuándo atacaría. Predijo que esta nueva plaga requeriría medidas extremas, tal vez incluso un aislamiento forzado, y pondría a prueba el tejido mismo de la compasión y la solidaridad humanas. Las personas se verían llevadas al límite y la supervivencia se convertiría en una lucha desesperada. Pero el impacto de esta pandemia iría mucho más allá del ámbito de la salud. Según Marie-Julie, esta crisis sanitaria mundial vendría acompañada de un colapso económico de proporciones inmensas. Los mismos sistemas de los que dependemos hoy en día, la medicina, la tecnología y el comercio mundial, se volverían ineficaces ante este desafío insuperable.
La sensación colectiva de impotencia se instalaría a medida que la humanidad se diera cuenta de que, a pesar de todos sus avances, había fuerzas que escapaban al control humano. Esta profecía nos obliga a enfrentar una posibilidad aterradora. A pesar de nuestro progreso científico, todavía podemos ser vulnerables a fuerzas que podrían abrumarnos. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar lo desconocido? ¿Podemos confiar en nuestra tecnología para protegernos o, como predijo Marie-Julie, nos encontraremos desprevenidos para la oscuridad que se avecina? Desastres naturales devastadores, terremotos, tormentas y tsunamis. Además de las catástrofes médicas y sociales, las profecías de Marie-Julie Jenny también advertían sobre la furia de la naturaleza. Habló de una era en la que la Tierra misma reaccionaría con fuerza violenta, provocando una serie de desastres naturales que devastarían el mundo. Vio ciudades reducidas a escombros por poderosos terremotos, tormentas implacables que causarían estragos y tsunamis tan devastadores que aldeas costeras enteras serían tragadas por el mar. Estos eventos, predijo, no serían sucesos aislados sino más bien una secuencia de calamidades, una tras otra sin apenas respiro. En el momento de sus visiones, esos desastres naturales parecían posibilidades lejanas, pero hoy parecen cada vez más probables. Los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en todo el mundo, con el aumento de las temperaturas globales que contribuye a patrones climáticos más severos. Las sequías son cada vez más prolongadas e intensas, mientras que las inundaciones y los ciclones son más frecuentes y destructivos. Mientras seguimos llevando los ecosistemas del planeta al límite, el mundo natural parece estar respondiendo con mayor intensidad. Las profecías de Marie-Julie apuntaban a un momento en el que estos desastres no solo aumentarían en frecuencia, sino también en gravedad. El aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y el desplazamiento de las placas tectónicas obligarían a millones de personas a abandonar sus hogares y, en algunos casos, incluso sus países. Ella imaginó un mundo en el que los desastres naturales serían una amenaza constante, y la humanidad se enfrentaría a una gran purificación, un período de ajuste de cuentas en el que la naturaleza nos recordaría con dureza la necesidad de restablecer el equilibrio entre la humanidad y el medio ambiente. Según Marie-Julie, las ciudades más vulnerables serían las primeras en ser destruidas, ya que su infraestructura no podría soportar las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, incluso las regiones que alguna vez se consideraron seguras acabarían siendo víctimas de estos desastres abrumadores. Las consecuencias serían globales, afectarían a todos los rincones de la Tierra y no habría ningún lugar donde esconderse de la devastación. Su visión de una serie implacable de catástrofes naturales parece ahora menos una profecía lejana y más una advertencia que exige nuestra atención. A medida que los desastres naturales siguen aumentando en frecuencia e intensidad, la pregunta que todos debemos hacernos es esta: ¿estamos realmente preparados para la embestida de destrucción que podría estar por venir? ¿Estamos listos para enfrentar la reacción en cadena de crisis que Marie-Julie Jenny predijo? ¿O todavía hay tiempo para reconsiderar nuestras acciones y hacer cambios para evitar que este futuro se convierta en nuestra realidad? El momento de la reflexión y la acción es ahora, antes de que el mundo que ella imaginó ya no sea una posibilidad lejana, sino una verdad inevitable. Una guerra mundial inminente, el auge de los conflictos armados. Una de las predicciones más escalofriantes hechas por Marie-Julie Jenny se refiere a una nueva guerra mundial devastadora, un conflicto tan masivo y catastrófico que superaría a todos los anteriores. En sus visiones, previó que múltiples naciones se enredarían en un conflicto brutal y global, lo que resultaría en una destrucción a una escala nunca antes vista. Marie-Julie habló de ejércitos extraordinariamente poderosos, armas de destrucción masiva y un mundo inmerso en el caos, donde ningún rincón quedaría intacto ante los horrores de la guerra. Según ella, esta futura guerra no se parecería a ninguna otra en la historia, y sus efectos llegarían profundamente a la vida civil. A diferencia de las guerras pasadas, que involucraban principalmente objetivos militares, este conflicto afectaría directamente a la gente común, provocando un sufrimiento prolongado a millones de personas.
La devastación sería total, con poblaciones enteras sufriendo las consecuencias de la violencia y la destrucción. Mientras las tensiones entre las naciones continúan aumentando hoy, es difícil ignorar la creciente fragilidad de las relaciones internacionales. Pequeños conflictos locales, alimentados por luchas de poder, ya dan una pista de lo rápido que puede desmoronarse la paz global. La visión de Marie-Julie fue más allá, al predecir que incluso las naciones que alguna vez se consideraron pacíficas se verían arrastradas al conflicto. Imaginó un mundo en el que las regiones antes seguras se convertirían en campos de batalla, con ciudades reducidas a escombros y lugares de refugio que alguna vez fueron prósperos ahora meros pueblos fantasmas. Las alianzas cambiarían de manera impredecible, a medida que la confianza se disolviera en traición y la población mundial se dividiera sin remedio. En este mundo fracturado, el miedo y la desconfianza reinarían supremos, y la población civil sería la más afectada por el conflicto, sufriendo un sufrimiento inimaginable. Uno de los aspectos más inquietantes de su profecía fue el papel de la tecnología en esta guerra. Marie-Julie vio que se utilizarían tecnologías avanzadas con fines destructivos, lo que haría que el alcance de la violencia fuera más amplio y que la posibilidad de lograr la paz fuera casi imposible. Con armas de destrucción masiva a su disposición, la humanidad se encontraría incapaz de detener la maquinaria de la guerra una vez que se hubiera puesto en marcha. La pregunta que se cierne sobre nosotros es, ¿realmente nos encaminamos hacia un conflicto tan catastrófico? Y si este futuro oscuro está realmente en el horizonte, ¿cómo podemos evitar que se haga realidad? La profecía de Marie-Julie Jenny nos desafía a valorar la paz y la unidad, a reconocer la responsabilidad que tenemos como administradores de la armonía global en un mundo cada vez más volátil. Pérdida de la fe y debilitamiento de las religiones. Marie-Julie Jenny también previó una profunda crisis espiritual en el futuro, que conduciría a la pérdida generalizada de la fe y al debilitamiento de las instituciones religiosas. En sus visiones, describió un mundo en el que millones de personas se alejarían de sus creencias y las iglesias, una vez llenas de seguidores devotos, se vaciarían. La espiritualidad, que durante mucho tiempo había sido la piedra angular de la guía moral, quedaría relegada a un segundo plano a medida que la sociedad se volviera más secular y materialista. Esta predicción se está haciendo cada vez más evidente en el mundo moderno, donde muchas personas están cuestionando las instituciones tradicionales, alejándose de las prácticas religiosas y buscando nuevas formas de entender la vida y el universo. Para Marie-Julie, esta erosión de la fe no sería simplemente una cuestión de cambio de comportamientos o creencias, significaría un cambio más profundo en el tejido espiritual de la humanidad. Advirtió que sin una base sólida de creencias compartidas, la sociedad se volvería más individualista, impulsada por intereses personales en lugar de un sentido colectivo de moralidad. El poder y la riqueza reemplazarían a los valores espirituales, y la búsqueda de ganancias materiales eclipsaría la búsqueda de verdades superiores. A medida que las religiones pierdan su influencia, Marie-Julie predijo que las instituciones que alguna vez sirvieron como pilares morales estarían bajo una tensión constante. Los líderes de estas instituciones enfrentarían una presión cada vez mayor, lo que podría conducir a conflictos internos y fragmentación. Este debilitamiento de las comunidades religiosas dejaría a los individuos más vulnerables a las influencias negativas, y muchos se sentirían desconectados de un sentido o propósito en la vida. Marie-Julie previó que, en tiempos de crisis, las personas tendrían dificultades para encontrar esperanza y consuelo, ya que carecerían del apoyo espiritual que una vez las había mantenido ancladas. Esta pérdida de fe dejaría a muchos en un estado de confusión moral, ya que la brújula ética de la sociedad se volvería confusa. La pregunta que plantea la profecía de Marie-Julie es crucial. ¿Cómo navegará la humanidad por las crisis que se avecinan sin una base espiritual sólida que nos guíe? En un mundo cada vez más a la deriva, ¿podemos preservar nuestros valores y encontrar formas de reconectarnos con el propósito más profundo que ha sostenido a las generaciones anteriores? Marie-Julie también previó un período de intensa persecución para quienes mantuvieran su fe. En sus visiones, describió cómo las personas que continuaran aferrándose a sus creencias se enfrentarían a la discriminación y el castigo.
A medida que la fe se desvaneciera en la sociedad, quienes permanecieran firmes serían vistos con sospecha y hostilidad. Para ellos, aferrarse a sus convicciones se convertiría en un acto de desafío, y muchos se verían obligados a ocultar sus creencias para evitar la persecución. Este escenario no es solo un futuro teórico. La intolerancia religiosa ya es una realidad en muchas partes del mundo hoy en día. Los ataques a los lugares de culto, las leyes que restringen la libertad religiosa y la discriminación social contra los grupos religiosos son desafíos que millones de personas enfrentan a diario. Sin embargo, según Marie-Julie, la persecución que previó sería aún más severa y generalizada, y personas de todas las religiones sufrirían por sus creencias. La era que imaginó exigiría un gran coraje por parte de quienes se negaran a comprometer sus principios ante tal adversidad. Las visiones de Marie-Julie también incluían las profundas cicatrices que esta persecución dejaría en las personas, las familias y las comunidades. Vio comunidades religiosas desgarradas, con miembros de familias que optaban por renunciar a sus creencias o enfrentar el rechazo de seres queridos que ya no compartían las mismas convicciones. Esta grieta no sería solo espiritual. Dividiría a las sociedades, haciendo que los vínculos de confianza y unidad fueran aún más frágiles. En este sombrío futuro, permanecer fiel sería un acto de inmenso sacrificio personal, ya que los fieles enfrentarían el duro juicio y la hostilidad de un mundo que había dado la espalda a la verdad espiritual. La profecía de Marie-Julie nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar nuestros valores espirituales y morales. Mientras el mundo que nos rodea continúa cambiando, debemos preguntarnos, ¿cómo enfrentaremos los desafíos del futuro? ¿Podremos permanecer fieles a nuestras creencias en un mundo que parece cada vez más indiferente a la fe? El futuro que Marie-Julie Jenny vio es uno de profunda crisis espiritual, pero también encierra un desafío profundo. ¿Encontraremos la fuerza para preservar nuestra fe o sucumbiremos también a las presiones de un mundo en crisis? La corrupción de los gobernantes y la caída de los grandes líderes. Marie-Julie Jenny previó un futuro en el que aquellos a quienes se les confió el poder serían corrompidos por las mismas fuerzas a las que se suponía que debían resistir. Sus visiones describían a líderes que, embriagados por el deseo de poder y riqueza, traicionarían a las personas que habían depositado su confianza en ellos. Esta corrupción, según Marie-Julie, sería generalizada y afectaría a gobernantes de todo el mundo, tanto en naciones prósperas como en dificultades. Los líderes convertirían sus posiciones de influencia en oportunidades para obtener beneficios personales, descuidando el verdadero propósito de su función, el bienestar de la sociedad. Esto, a su vez, provocaría un profundo descontento entre la población. Marie-Julie predijo que la ira y la desilusión crecientes conducirían a levantamientos, protestas e incluso revoluciones, lo que provocaría la caída de gobiernos corruptos. La gente ya no se quedaría de brazos cruzados mientras sus líderes la explotaban, y el mundo sería testigo de un profundo cambio en el panorama político. Las naciones se verían obligadas a afrontar las consecuencias de poner el poder en manos de quienes se mueven por la codicia en lugar de la integridad. En medio de esta convulsión, Marie-Julie también imaginó un mundo donde la ausencia de un liderazgo justo dejaría a las sociedades a la deriva, sin una dirección clara ni estabilidad. En un mundo así, la búsqueda de justicia se intensificaría, pero también lo haría la sensación de impotencia entre quienes no pueden lograr cambios. A medida que esta corrupción se propague, advirtió, podría erosionar los cimientos mismos de la sociedad, volviéndola débil y dividida. Esta profecía nos invita a reflexionar. ¿Estamos realmente prestando atención a cómo nos gobiernan? ¿Qué tan responsables son nuestros líderes y qué tan transparentes son sus acciones? Los desafíos del liderazgo que Marie-Julie vio están siempre presentes hoy, recordándonos la necesidad de exigir integridad, justicia y transparencia a quienes están en el poder antes de que sea demasiado tarde. Una nueva plaga que traerá aún más sufrimiento. Las visiones de Marie-Julie Jenny también pintaron un panorama escalofriante de una nueva plaga más devastadora que arrasaría el mundo. Esta pandemia traería sufrimiento a una escala sin precedentes, superando con creces el número de víctimas de enfermedades anteriores.
En sus predicciones, la enfermedad se propagaría rápidamente, con pocas posibilidades de recuperación o alivio. El impacto físico sería severo, pero también sacudiría el núcleo mismo de la sociedad, ya que exacerbaría los desafíos económicos y sociales que ya enfrenta el mundo. Lo que distingue a esta plaga de otras, según Marie-Julie, es su profundo efecto sobre aquellos que ya son vulnerables, aquellos que sufren pobreza, desnutrición o malas condiciones de vida. La enfermedad explotaría estas debilidades, dejando a las personas con pocas esperanzas de recuperación. Los tratamientos que antes eran comunes resultarían ineficaces, prolongando el sufrimiento y provocando miedo y pánico. Las consecuencias sociales serían devastadoras, ya que la plaga traería no solo crisis de salud sino también un colapso económico, profundizando la desigualdad y empujando a millones de personas a la pobreza. Marie-Julie previó que los efectos de esta enfermedad irían más allá de la crisis de salud inmediata. El desempleo se dispararía a medida que las empresas cerraran y el acceso a los recursos básicos se vería severamente limitado. Las tensiones sociales aumentarían a medida que las comunidades luchaban por sobrevivir, y la desigualdad solo se profundizaría, y los pobres y marginados soportarían la peor parte del sufrimiento. Su profecía subraya la importancia de la compasión y la solidaridad en tiempos de crisis. Nos desafía a reflexionar sobre cuán preparados estamos realmente para enfrentar un evento tan devastador y si tenemos la resiliencia, tanto individual como colectiva, para apoyarnos mutuamente en tal adversidad. En este futuro sombrío, la ciencia y la tecnología, aunque críticas, no serían suficientes para salvarnos. La verdadera fuerza de una sociedad residiría en su capacidad de empatía y comunidad, y la pregunta es, ¿estamos listos para enfrentar un desafío mayor que cualquier otro que hayamos conocido hasta ahora? La profecía de Marie-Julie nos insta a considerar no solo nuestra dependencia de la tecnología, sino también nuestra responsabilidad hacia los demás en los tiempos más difíciles. La tecnología como herramienta de control y pérdida de libertad. La previsión de Marie-Julie Jenny se extendió más allá de los desastres naturales y las pandemias, y abordó el papel de la tecnología en el futuro. Predijo un mundo en el que los avances tecnológicos, que inicialmente fueron diseñados para mejorar la vida, se convertirían en herramientas de control y vigilancia. En sus visiones, vio una sociedad en la que las libertades personales serían cada vez más limitadas, ya que la tecnología se usaría no solo para monitorear sino para manipular a la población. En este futuro, la privacidad sería cosa del pasado, ya que las personas estarían constantemente bajo vigilancia. Los gobiernos y las entidades corporativas usarían datos y tecnología para rastrear los movimientos, preferencias y comportamientos de las personas, moldeando sus vidas de maneras de las que no podrían escapar. El sueño de una utopía impulsada por la tecnología daría paso a una distopía donde los derechos humanos y las libertades se verían comprometidos en nombre del control y la seguridad. Esta visión nos desafía a reflexionar sobre la trayectoria de nuestros avances tecnológicos actuales. A medida que desarrollamos sistemas de vigilancia, inteligencia artificial y herramientas de recopilación de datos cada vez más sofisticados, debemos preguntarnos, ¿estas tecnologías mejorarán la libertad y la dignidad humanas, o se utilizarán para controlar y oprimir? La profecía de Marie-Julie nos advierte que el progreso tecnológico descontrolado podría conducir a una pérdida de autonomía y a una sociedad donde las libertades personales se sacrificaran en aras del orden y la seguridad. Una reflexión sobre las profecías de Marie-Julie Jenny. Las profecías de Marie-Julie Jenny ofrecen una mirada aleccionadora al futuro, un futuro marcado por las pruebas de los desastres naturales, las pandemias, el colapso económico y la corrupción política. Sin embargo, en medio de estas predicciones nefastas, sus visiones también conllevan un llamado a la acción. Nos instan a reflexionar sobre nuestros valores, nuestra resiliencia y nuestra humanidad compartida. Ya sea que veamos sus profecías como literales o simbólicas, nos recuerdan que nuestras acciones de hoy darán forma al mundo del mañana. Al enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, desde las crisis ambientales hasta la inestabilidad política, debemos preguntarnos qué tipo de mundo queremos construir.
¿Seremos una sociedad que valore la unidad, la compasión y la espiritualidad, o sucumbiremos a la división, la codicia y el miedo? Las profecías de Marie-Julie Jenny nos invitan a reflexionar sobre estas preguntas y a trabajar por un futuro en el que las mejores cualidades de la humanidad, la solidaridad, la empatía y el respeto mutuo, puedan prevalecer, incluso en los tiempos más oscuros.